Buenas tardes, vamos a empezar con la presentación titulada Hipoacusia neurosensorial como riesgo de trabajo, reporte de caso. Yo soy la doctora Jaimes Flores Carla, residente del tercer año de la especialidad de Medicina del Trabajo y Ambiental en la Unidad de Medicina Familiar número 45 del IMSS en San Luis Potosí. En cuanto al resumen, la hipoacusia es la disminución de la capacidad auditiva de uno o ambos oídos, parcial o total, permanente y acumulativa. La pérdida auditiva ocasionada por ruido se puede clasificar en dos. Trauma acústico, que es causado por la exposición a un ruido único de forma aguda, de corta duración y alta intensidad, más de 140 decibeles, y es provocada una pérdida auditiva repentina y generalmente es dolorosa. Y la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Esto ocurre por exposición crónica a ruidos con intensidades superiores a los 80 decibeles, también llamada hipoacusia profesional. En cuanto al método, se analizó el caso de la enfermedad de trabajo y el proceso de calificación. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de tipo estudio de caso clínico. Las palabras claves utilizadas fueron enfermedad de trabajo, enfermedad ocupacional, hipoacusia, hipoacusia ocupacional y ruido. La ficha de identificación del paciente. Sus iniciales son JCCC. Es un masculino de 50 años de edad, nacido en Santa Gertrudis, Zacatecas. Cuenta con antecedentes heredofamiliares positivos para diabetes mellitus tipo 2 por parte de madre, padre y 5 de sus 3 hermanos, hipertensión arterial sistémica por parte de madre y padre e insuficiencia cardíaca congestiva por parte del padre. Sus antecedentes personales no patológicos: tuvo exposición a biomasa positiva durante la infancia hasta los 11 años, niega tabaquismo activo y pasivo, es hemotipo 0RH positivo y tiene alcoholismo ocasional positivo. Sus antecedentes personales patológicos son positivos para enfermedades infectocontagiosas. Refiere a enfermedad exantemática, varicela en la infancia y COVID-19 en julio del 2020, curso asintomático. Es alérgico a la penicilina y es portador de diabetes mellitus tipo 2 sin complicaciones de 7 años de diagnóstico. En cuanto a los resultados del estudio, el paciente laboró en una empresa vidriera durante 18 años, primero como supervisor de personal y luego como supervisor ambiental. Sus actividades eran asignar tareas a los trabajadores y supervisarlas y realizar recorridos de supervisión. Ambos puestos desempeñados en la misma área con exposición a ruido proveniente de compresores de aire, con un tiempo de exposición semanal de 24 horas y aproximadamente 4 horas al día. Se realizó estudio de ruido en las áreas de trabajo, resultando 3 áreas con un ER por arriba de 80 decibeles. La empresa otorga protección auditiva con tapones auditivos que ofrecen atenuación de ruido de 9 decibeles. Este es el reporte del estudio de investigación de la exposición a factores realizada por los ingenieros del instituto. Se hizo el 31 de mayo del 2021. Reportan factores de riesgo presentes, que son factores de riesgo físico, ruido. Reportan un tiempo de exposición semanal de 24 horas, 4 horas al día, con una frecuencia de exposición de 6 días a la semana. El equipo y maquinaria relacionadas con el diagnóstico identificados fueron los conveyors de transporte y las líneas de scrap. Existe un programa de conservación auditiva como un sistema de control instalado por parte de la empresa. Estas son las áreas de trabajo reportadas por el estudio. El área de formado con un SCE de 95.49 decibeles, un NER de 92.48. En el área de posterior a formado, un NSCE de 88.13 y un NER de 85.12. En el área de empaque, con un SCE de 84.83 y un NER de 81.81. Estas tres son las que tienen un nivel de ruido superior al permitido, y en la oficina existe un NSCE de 69.48 con un NER de 66.49. Reportan también que con el equipo de protección personal proporcionado hay una atenuación de 9 decibeles. Entonces, los resultados con el factor de reducción por uso del equipo de protección personal, en el área de formado hay un NER de recordando que el equipo de protección personal proporcionado tiene una atenuación de 9 decibeles. Entonces, los resultados con un factor de reducción por uso del equipo de protección son los siguientes. En el área de formado hay un NSC de 86.49 decibeles con un NER de 83.48
En el área posterior ha formado un NSC de 79.13 y un ER de 76.12. En el área de empaque, un NSC de 75.83 y un ER de 72.81. Y en la oficina, un NSC de 69.48 y un ER de 66.47, todos con niveles permisivos de exposición hasta por 8 horas al día. En cuanto al padecimiento actual, iniciando en el 2006, la familia refiere que el paciente empezó a tener datos de hipoacusia. En el 2007, el paciente empezó a notar la dificultad para escuchar a compañeros dentro del área de trabajo, por lo que el 18 de noviembre del 2006 se le realizó la primera audiometría con reporte de hipoacusia mixta leve en oído derecho y moderada en oído izquierdo. Y el 17 de noviembre del 2020 acude a médico familiar para iniciar el estudio institucional de la enfermedad de trabajo. Estas son las audiometrías que pudimos recabar del expediente. La primera del 28 de noviembre del 2006 con diagnósticos de hipoacusia mixta leve en oído derecho e hipoacusia mixta moderada en oído izquierdo. La del 7 de enero del 2021 existen curvas de conducta ósea con caídas a partir de los 25 Hz, con pico máximo en los 2000, a 70 decibeles en oído derecho y sin respuesta ósea en oído izquierdo, al notar un factor de transmisión en oído izquierdo. En cuanto a la logoaudiometría, existe la pérdida total de la capacidad discriminativa del oído izquierdo, siendo profunda en el oído derecho. Como conclusión, reportan una afección profunda en las frecuencias de conversación derechas y una pérdida total en frecuencias de conversación izquierdas. Los diagnósticos fueron hipoacusia neurosensorial severa derecha e hipoacusia mixta de predominio de transmisión severa a profunda izquierda. En cuanto a la exploración auditiva que nosotros realizamos, tenía una prueba de Weber lateralizado izquierdo, Riné positivo acortado bilateral y Savage prolongado bilateral. Como discusión, la hipoacusia según la fracción 156 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo está consignada como enfermedad de trabajo. Con los datos obtenidos de la última audiometría de nuestro trabajador, se calculó el índice de Fletcher de un 58% de hipoacusia bilateral combinada, aunada a la duración, frecuencia y tiempo de exposición laboral al ruido por encima de los 80 decibeles, se concluyó que el padecimiento del paciente es una enfermedad laboral. En cuanto a la ética, se cumplieron los principios bioética de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, y se ajusta a la Declaración de Helsinki. Entonces, ¿podemos decir que existe una relación causa-efecto, trabajo-daño? Según los criterios de Bradford Hill, para esta enfermedad de trabajo, cumple con todos ellos, pudiendo concluir que existe una enfermedad de trabajo ocasionada por la exposición al ruido en su lugar de trabajo del paciente. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos. Eso es todo. Gracias.